Entonces, hoy vamos a avanzar desde el capítulo 1 al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Voy a compartir pantalla. Sí, no hay problema, no hay problema. Aquí está. Bueno, estábamos viendo aquí este curso tan bonito que lo estamos preparando con tanto cariño. En la clase pasada vimos una pequeña introducción, ¿no? Vimos una introducción. Esa introducción se refería a quién es el autor. El autor de este libro es Lucas, como vimos la clase anterior, es un compañero y colaborador de Pablo, cristiano de la segunda generación, que quiere decir que él no conoce a nuestro Señor directamente, pero sí conoce a los testigos de todos estos acontecimientos. Por eso se le llama de segunda generación. Conoce definitivamente el Antiguo Testamento y la cultura clásica. Escribe, como les decía yo, en un griego con un griego popular, no escribe en un griego clásico, ¿sí? Como Platón, porque entonces lo que él escribe llegaría nada más a las élites sociales y no es el punto, sino que llegue a la mayor población posible esta gran noticia, ¿no? Muy bien. Identificado, decíamos, como el gran compañero de Pablo, ¿no? Tanto lo mencionan los evangelios como algunos escritos históricos, algunos pergaminos encontrados, como que así lo atestiguan, ¿no? Como el de Marción, de mediados del siglo II, el canon muratoriano, que también lo menciona, San Irineo de León, finales del siglo II, el prólogo antimarcionista, también lo menciona, y Tertuliano. Entonces, ahí Lucas está siendo soportado por textos históricos, ¿no? Encontrados. Muy bien. Dijimos también que Lucas se sirve de narrativas de la misma comunidad que le va aportando los acontecimientos, gente que estuvo junto a nuestro Señor, no nada más los apóstoles, de otros personajes, del pueblo en sí, ¿no? De cosas querigmáticas también, eventos querigmáticos, y sus propias anotaciones, como fue un diario de viaje que realizó junto con Pablo. Muy bien. Los destinatorios son comunidades que ya conocen la buena noticia, porque él ya es de la segunda generación, ya conocen la buena noticia, algunos, les vuelvo a repetir, conocieron al resucitado, y tienen una iniciación ya cristiana, ya conocen a nuestro Señor, por lo tanto ya entienden de lo que Lucas está hablando. ¿Qué es el corazón de esto? Pues lo más importante que Lucas quiere mostrar es cómo Dios irrumpe en la historia de las diferentes culturas para que volteen a ver al solo Dios verdadero, que es Yahvé. Eso es lo más insólito que va a aparecer. Y todo este movimiento pues conlleva a unas fricciones definitivamente, que es lo que los apóstoles van a empezar a vivir. ¿Y cuál es este gran acontecimiento? Pues que Dios ha enviado a Jesús de Nazaret, su Hijo, como Mesías o Cristo, para Israel y toda la humanidad. Jesús, según las promesas de Dios contenidas en el Antiguo Testamento, ha resucitado y habita en medio de ellos. Este es el gran acontecimiento, ¿sí? El gran amor que Dios nos tiene en la palabra que hecha carne, que es Cristo nuestro Señor. Bueno, vimos la promesa como primera instancia, que viene en Hechos capítulo del 1 al 12, y lo leímos despacio y creo que quedó claro, ¿no? Entonces, este es el preámbulo de Lucas también, es un preámbulo que menciona la primera obra lucana, que es el Evangelio,
El primer libro lo escribí Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Fíjense cómo la obra lucana, y tanto la obra lucana como los evangelios, mencionan la numeración judía. Fíjense, aquí está mencionando 40 días. El número 40 se repite varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El número 3 también tiene un significado. Nuestro Señor resucita al tercer día. 3 son las divinas personas. 3 son los mandamientos, de los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en Sinaí, 3 son referentes a Dios. O sea, el 3 tiene muchos significados. Bueno, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que guardasen la promesa del Padre que escucharon de mí. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa es la gran promesa, la venida del Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. ¿Cuánto permite la ley? Aproximadamente 1 kilómetro, no más, 900 metros. ¿Vale? Eso es lo que ellos caminaron. Entonces, yo no tengo la fortuna de conocer Jerusalén, pero me imagino que no está lejos Jerusalén del Monte de los Olivos, puesto que las Sagradas Escrituras lo mencionan de esa manera, ¿no? No pueden caminar mucho los sábados ellos. Bueno, los judíos, me refiero a los judíos. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? En la gran promesa hecha de parte de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y a través de los apóstoles a todo el mundo. La promesa es la venida del Espíritu Santo en esta gran encomienda de la evangelización y la formación de la nueva iglesia. También hay una promesa, el regresar. Él va a regresar, como dicen los 2 personajes vestidos de blanco. Así como lo ven subir, lo van a volver a ver regresar, de la misma manera, hecho hombre, claro, en su gloriosa forma, ¿no? Bueno, chicos, pues hoy vamos a ver Jerusalén, capítulos del 1 al 7. Nos abarcaría el ver el tema de Jerusalén, pero vamos a verlo nada más, el capítulo 1, versículo 13 al capítulo 7. Jerusalén, ¿sale? Lo vamos a dividir en las siguientes etapas. La primera son 10 etapas. 10 etapas en las que lo vamos a dividir. Nuestra primera sesión de la iglesia en Jerusalén. La primera etapa, reunidos y unidos en oración. Versículo 13 al 14.
Y así nos vamos a ir poco a poco desglosando cada uno de estos temas. Los vamos a ir desglosando despacito. Los vamos a ir desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, primer tema, reunidos y unidos en oración. Capítulo 1, versículo del 13 al 14. ¿Alguien leyó los capítulos que les mandé el día de ayer? ¿Sí, Pati? A ver, dígame, por ejemplo, ¿qué rescata del capítulo 1? Únicamente del capítulo 1. Sin la promesa. Sino ya empezamos con que están reunidos en el Senado. El hecho de Matías, ¿no? Que tanto que platicaron de Judas, lo que le pasó, que pues casi todos habíamos pensado que se había ahorcado, digo, eso era como que lo que teníamos siempre en idea, y acá dice que no, que se aventó y que se despanzurró y luego que el terreno, y o sea, esas cosas sí como que fueron nuevas, o en contraste, ¿no? Con lo que teníamos pensado. Y lo de Matías, me gustó eso mucho de que estén en oración y que se hayan basado en las escrituras, en los salmos, de cómo decía lo que iba a pasar, que tenía que ocupar uno el lugar de Judas, ¿no? Eso de Matías estuvo bonito. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Yo, Tere. A ver, sí, hable. Para no repetir lo que nos dice Pati, esta parte donde se ponen a hacer oración para hacer la elección de Matías. Ok. Esa parte me gustó mucho. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, es muy importante esto que... Ah, sí, claro que sí. Sí, adelante. Bueno, en una parte donde dicen que, bueno, retomando la oración, resalta algo que dice que algunas mujeres y la madre de Jesús estaban con ellos, ¿no? Entonces ahí, como lo decías la clase pasada, vamos a ver a las mujeres que están interactuando ahí con ellos, ¿no? Es muy importante lo que acabas tú de subrayar, muy, muy, muy importante, porque nada más nos evocamos a lo que hacen ellos, pero para lo que hagan ellos necesitan quien los ayude, y la ayuda incondicional que encuentran ellos en su caminar, en hechos, es la mujer. Y seguimos siendo las mujeres. Quienes están más ayudando cerca de los sacerdotes somos las mujeres, ¿no? Y ahora ya las teólogas, ¿no? Ayudando y preparándose ya para lo que se viene, ¿no? A lo mejor una evolución en la iglesia, ¿no? Entonces, sí, eso que acabas de decir es muy, muy, muy importante de resaltar. Yo le decía ayer a una catequista también referente a lo que dice Pati. Siempre nos quedamos con los 12 apóstoles y mencionamos a Judas Iscariote, y se nos olvida Matías. Casi no se menciona Matías en el catecismo de la iglesia. Y Matías es un apóstol. Es apóstol. También, ¿no? Y generalmente vemos siempre a los 12 iniciales, pero no vemos a Matías. Y vemos a Pablo, por supuesto, Pablo es un gran personaje, pero Matías queda así como olvidado. Y no debe de ser olvidado. Excelente, chicos, muy bien. Pues vamos a empezar a la lectura. Tere, Sí, perdón. Dígame. Yo tengo una duda, Tere. Precisamente en ese último versículo del grupo de los apóstoles, dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿A hermanos de quién se refiere, Tere? Bueno, mira, en la cultura judía, ellos forman clanes familiares. ¿Cómo te lo podría yo poner? Como ahora los mexicanos, hay algunas personas mexicanos todavía que viven de esa manera, que tienen la casa la abuela grande y vive ahí el hijo, el nieto, con toda su esposa, con su esposa respectiva y sus hijos, ¿no? Entonces esos son sus familiares más cercanos. Entonces llegamos a decir, es mi primo hermano,
es que creció conmigo, es mi hermano. Y es el mismo contexto histórico. No es que la Virgen haya tenido hermanos, yo creo que vas por ahí, sino que son familiares tan cercanos y vivían en una sola casa. El contexto judaico era una sola casa y en el centro de esa casa había un patio común donde se vivía en el primer piso. Por eso ahorita vamos a ver que ellos suben, porque en el primer piso tienen a los animales, tienen los graneros, y las personas viven en el primer piso. Es igual muy parecido a las casas romanas. Los romanos así vivían. Las clases altas tienen hasta un segundo piso. Entonces las clases altas viven en ese segundo piso, luego vienen, en algunas ocasiones vienen la servidumbre y abajo vienen los esclavos. Sí, te agradezco mucho. Es que precisamente esa frase y de sus hermanos ha generado cierta confusión. Sí, no. Porque bueno, como tú dices, hay que tener el contexto de la época. Así de es. la época y cómo se convivía o se vivía en ese entonces, ¿verdad? Te agradezco mucho, Tere. Y además, si me permiten, es que no existía la palabra parientes. Entonces, a los parientes también se le llamaba hermanos. Ok. Entonces, gracias. Pero los parientes cercanos, primos hermanos, ¿ok? Y que vivían sobre todo en la misma casa. Eso es muy importante. Mis hermanos son los que viven en mi misma casa. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más, chicos? ¿No? Vamos a empezar entonces. Los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, distante el camino de sábado. Estoy leyendo la Biblia interlineal del griego al español. Eso es el texto original. Estoy leyendo estas Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Y estoy en el versículo 13. Y cuando entraron, subieron al piso superior. Aquí está la casa, ¿no? ¿Cómo era una casa? Subieron al piso superior donde estaban alojados Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el fanático y Judas de Santiago. Estos todos estaban dedicados unánimemente a la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Fíjense cómo los empieza a mencionar de dos en dos, de dos en dos, y de pronto para el autor y solo menciona uno y vuelve a mencionar a dos. Para darnos esta pista de que siempre nuestro Señor los mandaba de dos en dos en el Evangelio. Eso es lo que nos quiere decir Lucas. Acuérdense que en el Evangelio Jesús los mandaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque siempre es el que actúa y el testigo. El que actúa y el testigo. Por eso son los dos. Y eso es un ambiente totalmente judaico. Totalmente judaico. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Todos estaban dedicados unánimemente a la oración. ¿Qué es decir unánimemente? Todos oraban al mismo Dios. Las mismas alabanzas. Una oración unida. No oraban yo por mi mamá y ahora yo voy a pedir por mi prima. No, todos por todos. Todos por todos. La oración es comunitaria. No hay forma de zafarnos de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pido por todas las mamás, no importa lo que le pasa a la tuya y al de al lado y al de enfrente y al del vecino y al de todas. Y lo que le pase a una nos pasa a todas o a todos. ¿Sí? Si le pasa a uno, nos pasa a todos. Por lo tanto, estamos orando por todos. No nada más por uno, por todos. Y es un momento cuando vimos la oración, el tema de la oración en otro curso, yo les comentaba eso. Cuando oren por todos los enfermos del mundo. Por todos. No nada más por uno. Por todos los enfermos del mundo. Cuando oren por todos los que no tienen trabajo en el mundo. Porque en todo el mundo se tiene que terminar la injusticia.
y la enfermedad. A eso vino Jesús, a que en todo el mundo no existiera tristeza, ni injusticia, ni guerra, en todo el mundo. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí estamos, Hechos 13:14. ¿Cuál es el fondo de esto? Bueno, la oración como base de la unión íntima en un grupo. Esta oración debe ser constante, chicos, constante. Cuando ustedes oren, oren por el grupo de Biblia y por todos los grupos en el mundo entero. En el mundo entero. La oración del Señor de la Misericordia, ¿qué dice? Te pido perdón por los que no creen, no te aman y no te aman. ¿No? Te pido por todos los pecadores del mundo, dice la oración. Y así debe de ser. Reunidos, como bien lo dijo Abby, es rescatable, definitivamente rescatable, que junto a los apóstoles había mujeres escuchando en el silencio, en la lejanía, pero aprendiendo también del maestro. Obviamente son mujeres que probablemente estuvieron también cerca de nuestro Señor Jesucristo y ahora cerca de los testigos oculares. Estas mujeres que permanecen ahí, en el anonimato, a lo lejos, observando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque estas mujeres les daban de comer. Eran las que los atendían. Y por lo tanto, las que escuchaban y aprendían de ellos también. ¿Sí? Una gran compañera, la Virgen María. Entonces, aquí empezamos ya a ver cómo nace la iglesia. La iglesia nace a base de la oración íntima del grupo. Así es la iglesia. Esta va a ser la iglesia inicial. ¿En dónde se reúnen? En una casa. En una casa. Ahí nace la iglesia. En una casa, en una sencilla comunidad. Y lo más importante, ¿quién está ahí? La Madre, gran esposa del Espíritu Santo, la Virgen María. Ahora llamada la Virgen María, Madre de la Iglesia. Se celebra el lunes después de Pentecostés. Nosotros celebramos la memoria de María, Madre de la Iglesia. El Papa Francisco, en una homilía, dice: me gustaría mirar a María como imagen y modelo de la Iglesia. Y lo hago recuperando una expresión del Concilio Vaticano II. Dice la Constitución Lumen Gentium: como enseñaban San Ambrosio, la Madre de Dios es una figura de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Sí, ella es la única que nos puede guiar a su Santo Hijo, porque estuvo en común, en una unión muy fraterna, de madre a hijo. Lo tuvo desde su vientre. Lo tuvo desde su vientre. Entonces la llaman la madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este momento, en estos versículos que estamos leyendo, es la que está presente con los apóstoles. Ella, la madre de Dios. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es madre de la iglesia. ¿Quién la declara? Pablo VI. La Virgen María es la madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo, desde que es madre de Jesús por la encarnación. Entonces aquí vamos caminando. ¿Quiénes están formando la iglesia? Sí, los apóstoles, 11 apóstoles. Ahorita hay 11 nada más. No nos perdamos, hay 11 hasta este momento. La Virgen María, parientes muy cercanos de Jesús, y mujeres.
Ellos son los que están formando la iglesia. ¿Sale? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Versículo 15. Y durante estos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y era un grupo de personas allí mismo reunidas como de 120 personas. Fíjense cómo dice el texto, varones, hermanos. Estamos en un contexto patriarcal. Obviamente hay mujeres, pero aquí a quien se tiene que dirigir es a los varones. No nos perdamos contexto histórico. Era la costumbre, uso y costumbre de la época. ¿Sí? Bueno, varones hermanos, tenía que cumplirse la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque fue contado entre nosotros y recibió la herencia de este ministerio. Este pues compró un campo con la paga del crimen y habiéndose despeñado, reveló por medio y se esparcieron todas sus entrañas. Y notorios hizo a todos los habitantes de Jerusalén, de modo que se llamó el campo aquel en su propia lengua, Aceldama, esto es, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su finca desierta y no haya quien habite en ella. También, su cargo lo recibe otro. Es preciso, por tanto, que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que entró y salió entre nosotros el Señor Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue levantado de entre nosotros, que como testigo de su resurrección se nos asocie uno de estos. ¿Sale? ¿Qué podemos rescatar de aquí, chicos? En primer lugar, y yo creo que algo muy importante que tendríamos que ver, es que las Sagradas Escrituras no condenan a Judas, no lo condenan. Dicen las Sagradas Escrituras que por su voluntad dejó el cargo. ¿Qué forma tan misericordiosa de ver un error como el que cometió Judas? Es una cosa muy misericordiosa. Es de aplaudirse cómo el autor lo escribe. Fíjense, versículo 17. Fue contado entre nosotros y recibió la herencia de este ministerio. Jesús sabía lo que era Judas. Jesús sabía lo que iba a ser Judas. Y aún así, le dio ese gran ministerio, ser apóstol, escogido. Y Lucas lo rescata de una forma maravillosa. No lo criminaliza, no lo juzga, sino que simplemente dice, y él optó por dejar el cargo. En su libertad, él lo hizo. Eso es lo rescatable en estos pequeños versículos. La misericordia que debemos de tener con los errores de los demás. Eso es algo rescatable. Continúa versículo 23. Y presentaron a dos, a José, apellidado Barsabás, que fue llamado Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra cuál te has elegido de estos, uno de los dos, para ocupar el puesto de este ministerio y apostolado. Fíjense cómo describe el texto. Ministerio y apostolado. Del que desertó Judas para irse a su lugar propio. Lucas nos rescata el perdón de una forma magistral. Magistral, no lo condena.
Fíjense cómo lo trata, con qué cariño, con qué misericordia del que desertó. O sea, él tomó su libertad y renunció a este ministerio y apostolado. A este ministerio y apostolado. Haciendo uso de su libertad. Nadie lo sacó, nadie lo obligó. Él, en el uso de su libertad. Para irse a su lugar propio. Él no quiso ese lugar. Él se fue del lugar que Dios le había concedido. Y no es condenatorio. Lucas no lo condena. Esto es lo más hermoso. Y cayó la suerte sobre Matías. Vean cómo el texto nos invita al perdón entre hermanos. Era un grupo cercano de Jesús. Y entre ese grupo cercano de Jesús no debe de haber odio, ni rencores, ni señalamientos. Debe de haber misericordia al error del hermano. ¿Cometió un error? Sí. Él optó por eso. Vamos a caminar nosotros. Dejó la silla vacía. Vamos a hacer oración para que Dios nos diga quién debe ocupar ese puesto ahora. Fíjense qué maravilloso, qué cosa tan fantástica es el perdón. Y cómo Lucas lo maneja de una manera magistral. Tanto que parecería inadvertido al lector. Pasa desapercibido. Pero no, tenemos que tomarnos nuestro tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Continuamos? Sí, yo quisiera hacer un comentario respecto de Judas. Creo que no, así como Lucas y los apóstoles, nosotros también no debemos condenar a Judas, porque yo lo analizo, personalmente yo lo analizo y digo, su papel ya estaba destinado desde muchísimo antes. Así es. No hizo más que, ahora sí que se cumpliera lo ya escrito. Y le tocó ese papel, Entonces, no, yo no lo juzgo y digo, qué padre que Lucas así lo maneje también y qué bueno, ¿no? Pero insisto, es un papel que ya tenía designado, ya, así de simple. Sí, porque de hecho Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, y eso fíjate que ese es el gran tema entre los teólogos, ¿no? La misericordia de Dios es tan maravillosa que ¿dónde estará Judas? ¿Dónde está ahorita Judas? ¿No? Si Dios es tan maravillosamente misericordioso. Y hay un santo que escribe eso, dice, si el ser humano supiera dónde está Judas, no pararía el pecado. Fíjense, o sea, qué hermosas palabras. Pero el fin no es pecar, el fin es la santidad. Ese es el fin. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Perdón, Tere. Sí, Cris. También hay otra cosa, ¿no? Que piden mediante la oración que les entregue el entendimiento para saber quién va a ser el que va a ocupar. No porque me caes bien, no porque has estado más tiempo, le van a dar ese lugar, porque es un lugar también muy importante, ¿no? Es mediante la oración que le piden a Dios, o bueno, que le piden a Dios, a Jesucristo, que los ayude, que los oriente, para que sea, no sé, una persona afín a ellos, para que pueda continuar con esa enseñanza. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo vimos en el curso anterior, la diferencia entre discípulo y apóstol. Ellos ahorita están viendo a dos discípulos que empezaron desde la primera clase, que fue el bautismo. Y siguieron en su preparación los discípulos.
Pero ellos no están preparados para llamar al apostolado. Ellos no son los indicados para hacer un llamado a un apostolado. Aquí el único que llama, como lo vimos en la clase pasada, es Dios. Dios es el que elige a quién le da un apostolado, a quién le designa el dar su palabra. Y a veces es la persona que menos pensamos, como va a ser Pablo, ¿no? Entonces ellos sí ponen a dos personas, como que es un compromiso mutuo. Te presento a dos personas que han estado con nosotros como discípulos del Señor. Lo conocieron, lo siguieron desde un principio. Ahora sé tú Dios, y le dan el lugar a Dios definitivamente por medio de la oración, el que seas el que va a decidir quién va a ocupar esta silla. ¿Quién es el idóneo para, desde tu punto de vista? Es un compartir la responsabilidad. Porque ellos, como lo vimos en el curso pasado, ya tienen una capacitación de parte del maestro. Ellos ya lo vieron, ya escucharon, ya los regañó, ya vimos cómo los regañó, ¿no? Entonces ya tienen una capacitación. Muy bien, excelente, muy bien, vamos muy bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué rescatamos de esto? Capítulo 1, versículo del 15 al 26. Primeramente, es el primer discurso de Pedro. Elección de Matías. Es el primer discurso que va a dar Pedro ante sus hermanos. ¿Qué significa esto? Pues que Pedro ya está tomando un lugar de líder. Pedro es el que dice, a ver, aquí falta uno, vamos a organizarnos. Entonces Pedro ya está tomando el lugar. Sin que él se esté dando cuenta, el Espíritu Santo lo empieza a mover. Todavía no viene el Espíritu Santo, pero ya está actuando en Pedro. Lo rescatable también es que Judas, dice el texto, era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. O sea, Judas fue considerado uno del grupo y les duele que haya dejado al grupo. Les duele, tanto que no lo juzgan. Y para ocupar esa silla, la elección es basada en la oración. Entonces vienen caminando con la oración, regresan cuando nuestro Señor sube al cielo, regresan a hacer oración todos. Van a tomar la decisión de Matías, hacen oración. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos está diciendo el texto? Que la oración es el camino de sabias decisiones, el camino de estar en comunidad, el camino de estar en unión con Dios. La oración. ¿Sí? Muy bien. Fíjense cómo viene la oración dirigida a Dios. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico, que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. Este no era su lugar de Judas. Se fue al lugar que le correspondía. Por lo tanto, el que ocupa esta silla tiene que saber a qué silla va a sentarse. Al de los apóstoles de Cristo, los que van a dar la vida por Cristo. Fíjense, es una oración dirigida. No es una oración abierta, es una oración cerrada. ¿Qué quiere decir una oración cerrada? Es una petición concreta. ¿Cuál de estos dos tú, Señor, eliges? Dime, es una lección concreta. ¿Sale? Eso es lo rescatable de estos versículos. Ahora vámonos al capítulo 2, versículo del 1 al 13, Pentecostés. Ya vimos el capítulo 1. ¿Vamos bien, chicos? Sí, ¿verdad? Qué bonito es que hayan leído, les agradezco mucho. ¿Quién me ayuda?
capítulo 2, versículo del 1 al 13, corrido, por favor. A ver, voy. Sí, adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de vino. Muy bien, excelente lectura. Muchas gracias. Gracias. Fíjense nada más. Muchas cosas rescatables aquí. Muchas cosas rescatables. Y al cumplirse empieza el texto. El día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Primeramente, estamos en un ambiente judaico. Por lo tanto, tenemos que ver el Pentecostés desde su perspectiva judaica. Bueno, en aquel entonces el Pentecostés, según tengo entendido, era la presentación a nuestro Dios Padre por los beneficios recibidos. Por ejemplo, las cosechas, era la recolección de las cosechas y presentaban las ofrendas al Señor. Asimismo, el sacrificio que se hacía de palomas o corderos. Y por esos mismos sacrificios es que se dice que nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio, porque era la Pascua o la celebración de Pentecostés. Eran las fiestas pues del judaísmo para dar gracias a Dios por los bienes recibidos. Ok, Pentecostés, desde el punto de vista del judaísmo, también históricamente asociado a la fiesta de las semanas o a la fiesta de las mieses. Acuérdense que ellos eran agrícolas, es un pueblo agrícola, por lo tanto todo ellos se van a medir por medio de las estaciones, por medio de la luna. Por eso para ellos el mes es por el movimiento lunar, ¿sí? Por el movimiento lunar. ¿Cuántas fases tiene la luna? Todo eso a ellos les importa mucho porque tiene que ver con las cosechas. Es una celebración que tiene lugar 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas en la que se daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas. Entonces, primero viene la Pascua, que es el Éxodo, el Cordero, ¿sí? Están en Egipto, viene la Pascua, salen de Egipto y después de esa celebración pasan 7 semanas para celebrar el Pentecostés. El sentido de la celebración cambió con el tiempo para dar gracias por la ley entregada a Moisés. Y en ese momento que Dios le entrega a Moisés, obviamente las tablas, tienen ellos un encuentro. Y ese encuentro es el motivo de la celebración. El motivo es que Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí. 50 días después del Éxodo.
es decir, después de la salida del pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. Salen y empiezan a contar 50 días, y en 50 días sube Moisés con las tablas. Eso es lo que se celebra en el Pentecostés, el encuentro con Dios. Los judíos celebran el Pentecostés 50 días después de la Pascua del Cordero, para conmemorar en el monte Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel. Ahora, para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que va a marcar el nacimiento de la iglesia. Y para este nacimiento hubo una preparación de oración, de fraternidad, de unión y de complementación con el nuevo apóstol, Matías. Ahora sí ya estamos completos. Ya somos los 12 otra vez. Estamos listos para la promesa de Jesús. Y se presenta 50 días en la misma celebración que festejan todo el pueblo donde ellos están. Había judíos también, definitivamente. Están celebrando el Pentecostés, el encuentro de Dios con Moisés. Pues ahora es el encuentro del Espíritu Santo con los testigos del resucitado. Y las mujeres que estaban ahí. No perdamos de vista que también había mujeres. Y también estaba la Virgen María. Etimológicamente la palabra viene del latín Pentecoste y esta a su vez del griego Pentecosté, que significa 50. El término como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. ¿Sale? Muy bien. Ese es el Pentecostés. Es el inicio de la iglesia. Porque va a ser el Espíritu Santo el que les dé fortaleza, don de ciencia, don de fortaleza, don de temor de Dios, etcétera. Los 7 dones del Espíritu Santo, porque los van a necesitar. Lo que van a hacer no es nada fácil. Imagínense, luchar contra las tradiciones del judaísmo, la de los griegos, la de todos los mencionados ahorita en el texto. No es una tarea sencilla, definitivamente. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Vamos bien, ok. Segundo discurso de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al 37. Avi, por favor. Capítulo 2. Versículo, Ok. 14 al 37. Vamos a ver 4. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y les dijo: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sépanlo bien y escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino que se trata de lo anunciado por el profeta Joel. Dice Dios: sucederá en el final de los tiempos que derramaré mi espíritu sobre los vivientes. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Haré prodigios en lo alto del cielo y señales maravillosas abajo en la tierra, sangre, fuego y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
Israelitas, escuchen lo que se les anunció. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes, como todos saben, a este hombre que fue entregado de acuerdo con el plan y la previsión de Dios, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, ya que ella no podía retenerlo bajo su poder. Porque David, refiriéndose a él, dice: yo veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no tiemble. Por eso mi corazón se regocija, mi lengua canta con alegría, y hasta mi cuerpo mortal descansará esperanzado. Porque no abandonarás mi vida en el abismo, ni dejarás que un fiel tuyo experimente la corrupción. Me hiciste conocer la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme que les hable con toda franqueza acerca del patriarca David. Él murió, fue sepultado y hasta ahora su tumba permanece entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, habló del futuro y se refirió a la resurrección de Cristo, diciendo: no fue abandonado en el abismo, ni su cuerpo experimentó la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Elevado a la gloria por el poder de Dios, derramó el Espíritu Santo prometido que había recibido del Padre. Y esto es lo que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió al cielo, y sin embargo él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Que todos los israelitas sepan muy bien que Dios constituyó como Señor y Mesías a este Jesús que ustedes crucificaron. ¿Hasta ahí, Teresa? Hasta ahí, creo, 38. Porque yo no Ok. les llegó. Ajá. Ok. Al oír estas palabras, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Hasta ahí. Pedro les ¿Qué respondió: debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque ya ahora sí que ya la regamos, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo rescatable? Definitivamente Pedro está lleno del Espíritu Santo. Les dice que lo que hicieron fue algo atroz. Asesinaron, martirizaron, crucificaron, como lo podamos ver, nada más y nada menos que al Mesías, al Señor, quien Dios lo nombró de esa manera. El propio Dios lo nombró Señor y Mesías. Y vamos descubriendo títulos cristológicos. Aquí visto se le va a conocer Señor y Mesías. ¿Qué es lo rescatable? Bueno, estamos... Sí, dígame. Tere, Sí, sí, en mis escrituras sí. vienen: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús. Viene en lugar de Mesías, viene la palabra Cristo. Lo que pasa es que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Pero es el ungido, significa el ungido. Eso es la misma palabra. No pasa nada. Gracias, Cris. Sí, es la misma palabra. Muy bien, entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Les decía yo, que Pedro tiene al Espíritu Santo totalmente en él, puesto que está diciendo todos los acontecimientos que ya sucedieron. A lo mejor las personas que están ahí presentes no lo vieron, no son testigos de lo que acaba de pasar hace 40 días. Acuérdense que vienen caminando a las fiestas
Y hay algunos que apenas se van incorporando a las fiestas y a lo mejor no sabían de estos acontecimientos. Es por ello que Pedro tiene que decirlo, tiene que decir qué pasó. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Hombre acreditado por Dios ante ustedes. Y un hombre acreditado para los judíos era aquel el que hacía milagros o prodigios en nombre de nuestro Señor. Curaciones, profetizaba el futuro, denunciaba, etc. Ese era un hombre acreditado por Dios. Por eso es lo que ellos dicen. Este hombre era acreditado por Dios, por los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio. O sea, no los hizo Jesús, los hizo Dios por medio de Jesús. Es lo que les está diciendo. No puede llamarlo todavía Dios a Jesús, porque entonces empieza otra vez la discusión. Entonces van a ir poco a poco, diciéndoles quién es Jesús realmente. Tienen que ir despacio. Hasta ahorita aquí es un profeta acreditado por Dios, al que ustedes crucificaron y le dieron muerte por medio de la gente sin ley. ¿Quién es esta gente sin ley, chicos? ¿Sí captan esto? La gente con ley y la gente sin ley. ¿Quién es? El pueblo, ¿no, Tere? ¿Pero qué pueblo? ¿Qué tipo de pueblo? ¿Qué tipo de De personas? Jerusalén, o sea, todas las personas que no creían en él, que no, o sea, no sé cómo explicarlo. No, sí lo tienes. Exacto, no, pero sí lo tienes. Ani, sí lo tienes. Sí lo tienes. Creo que los de la ley es todos los que forman el Sanedrín, los doctores, toda la gente preparada que se supone que conocen la ley perfectamente, la ley de Moisés perfectamente, y lo que se llama el pueblo común, digamos. Ándale, sí. Pati. Sí, los que son la ley, pues sí, los sacerdotes, los escribas, ¿no? Pero el pueblo judío pues seguía la ley, ¿no? O sea, pues estaban, entonces los paganos podríamos decir que son los que estaban fuera, ¿no? ¿Quiénes matan a Cristo? ¿Realmente quién lo mata? Los del Sanedrín. No, ellos no pueden matar. Estamos en la paz. Pero arreglaron las cosas para que así se llevara a cabo. Pero no lo mataron. Ellos no. No. ¿Quién lo mata? Tenían los romanos. Exacto, los romanos. Los romanos son los que lo matan. Los hombres sin ley. Los hombres de la ley son los judíos. Todos los judíos son los que siguen la ley. ¿Sí? Y los que no siguen la ley, pues son los hombres sin ley, que en este caso son los romanos. Pero fíjense cómo Pedro se guarda de ofender al imperio, porque si bien están escuchando los del pueblo, también lo está escuchando los romanos. Entonces, cuidadito y decimos algo mal, ¿no? Cuidadito, porque entonces mi vida termina y no es que yo le tenga miedo a morir, sino que tengo una misión que hacer. Y no puedo yo poner en peligro mi misión. ¿Sí me explicó? ¿Queda claro, chicos? Aquí yo me voy al conocido refrán que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí, por supuesto. El Sanedrín definitivamente fue quien puso a Jesús. Sí, y quienes lo llevaron a cabo, pues fueron los romanos. Sí, no lo discuto, ni te contradigo en ese sentido, pero me estoy yendo al texto, nada más al texto, que fue muerto por los hombres sin ley, ¿sale? Y los hombres sin ley fueron los romanos. A eso se refiere el texto, nada más, hasta ahí. Está en el versículo 23. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía, hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio, lo dice el texto, por medio de gente sin ley. Ustedes le dieron muerte. Exacto, es lo que tú dices, Elis. Y estoy totalmente de acuerdo. Ellos fueron, lo entregaron y aún dijeron, pues libera al malo, ¿no? A Barrabás.
Y a este crucifícalo. Por eso está diciendo Pedro, ustedes lo entregaron, pero y le dieron muerte. Ustedes también, o sea, ustedes, como tú bien lo dices, ¿no? Ustedes participaron en esa muerte, pero no lo hicieron ustedes, ¿verdad? Lo hicieron por medio de la gente sin ley. Eso es lo que yo nada más quería apuntar, a que ustedes vayan entendiendo quiénes son los hombres sin ley y los hombres con ley, porque van a estarse mencionando a lo largo, entonces ya para que estemos en contexto del texto, ¿sale? Muy bien, excelente. Voy a compartir pantalla. Pero Dios, dice el texto, lo resucitó y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra, y lo dice David. David lo rescata hermosamente, hermosamente. Pongo siempre delante al Señor, con Él a la derecha, no va a ser, con Él a la derecha. Fíjense, lo dice el rey David. Está en el Salmo 16, versículo del 8 al 11. Y aquí lo pone Lucas en el versículo 25. Pongo siempre delante al Señor, con Él a la derecha. Fíjense qué visión tan profética tenía ya David. Jesús a la derecha del Padre. Muy bien. Pero Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Es una promesa que les hizo y ahora lo está comunicando a sus apóstoles. Y a ese que ustedes entregaron y mataron por medio de la gente sin ley, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Así de fácil eso. Ese es el segundo discurso de Pedro. Ahora vámonos, Hechos 2, 38 al 41. Y le dicen, ¿qué debemos hacer, hermano? Bautícense. Primero, arrepiéntanse, dice el texto. Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas razones les hablaba y los exhortaba diciendo, pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. Y juntadas por este discurso que hecho Pedro, se unieron 3,000 personas a la iglesia que se estaba formando. Imagínense el impacto para los judíos. En plena fiesta de Pentecostés, que la gente esté abriendo los ojos de esta manera. Un impacto terrible, y ahorita van a venir las consecuencias. Un impacto terrible para los judíos, sobre todo para las esferas de gobierno, ¿no? Para ellos, es un impacto desastroso. Primeros bautizados. ¿Qué nos da el bautismo? Primeramente, nos inserta a la iglesia. Es un llamado trinitario en la oración que hace el sacerdote a bautizarnos. Por lo tanto, con las tres divinas personas nos infundan los dones del Espíritu Santo. Y lo más maravilloso, nos hacen hijos de Dios, hermanos de Cristo. El bautismo es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos. Nos llama hijos, así como lo leímos el curso pasado cuando Jesús sale del agua y dice Dios, este es mi hijo bien amado. Imagínense ustedes su bautismo de la misma manera y el bautismo de cada uno de los que en este momento
están siendo bautizadas. Este es mi hijo bien amado. Y cada uno de nosotros somos sus hijos bien amados. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Primero arrepiéntanse. Y después háganse bautizar. O sea, cambien de vida. Cambien su visión, su forma de ver las cosas. ¿Vale? Caminemos. Vamos al 5, capítulo 2, versículo 38 a 41. Pati, por favor. 38 a 41. Sí. Perdón, Pati, ya lo leímos. 6, del 2, capítulo 2, 42 al 47. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Un gran respeto se había apoderado de todos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales maravillosas. Todos los creyentes vivían unidos, tenían los bienes en común. Vendían sus bienes y posesiones y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Muy unidos todos los días, frecuentaban el templo y partían el pan en las casas, participando en las comidas con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Cada día el Señor incorporaba a la comunidad a los que se salvaban. Fíjense, a los que se salvaban, a los que creían. Ese sería el punto, ¿no? A los que creían en Dios. Esto es lo rescatable. La unidad en la oración. La unidad en la oración. ¿Y dónde se reunían? En las casas. Porque no existían todavía los templos para los cristianos. La primera comunidad es la casa. Y ahí se reunían, dice, en las casas de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, se salen, fíjense ahorita cómo va caminando la iglesia. Primero estaban reunidos en el cenáculo, en el primer piso de la casa. Y ahora, ya, como ya varios se están uniendo a ellos, ya tienen más libertad de salirse de esa pequeña, de la única casa, y ahora ya van a cada una de sus casas. Entonces ya hay una expansión de la iglesia. ¿Sí lo ven? ¿Sí me doy a entender? Si yo me voy al capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Y estaban ahí los 11. Estaban en el piso superior donde se alojaban. Ahí estaban los 11. Si ahora yo me voy al capítulo 2, versículo 46, a diario, dice el versículo 46, a diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas, ¿se fijan? Ya salieron. Está empezando la expansión de la iglesia. Ya no nada más es una casa donde se juntan para la oración y la fracción del pan. Ya es varias casas. Compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. Ese era el texto bíblico. Sí. Tere, esto nada más como comentario, como certeza, es en los inicios de la iglesia primitiva, como se le conoce, era en estas casas cuando ya se llevaba a cabo la Santa Eucaristía, porque partían el pan
compartían todo, hacían oración, glorificaban al Señor. Entonces era ya la Santa Eucaristía, es decir, la Santa Misa. No, la Santa Misa no. La misa nace más adelante. Van a ser poco a poco. La misa como la conocemos nace muchos siglos después. Pero sí, ya con todos sus pasos, pero sí era el partir el pan, el compartirlo, lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Esto es la Eucaristía nada más. Exacto. Nada más, es el corazón de la misa. El corazón de nuestra fe. Es lo que ellos están celebrando, exactamente, la Eucaristía. Pero ve cómo la celebran. Y de aquí va a venir la misa. Ajá. Compartían la comida con alegría. ¿Cómo debemos ir a misa a compartir? Con alegría y sencillez sincera. Para alabar a Dios y todo el mundo los estimaba. Esas son las bases de la iglesia primitiva. Compartir el pan. No estar viendo quién va y por qué va y cómo va. No, compartir el pan con alegría y sencillez para alabar a Dios, porque Dios es misericordioso. Eso es lo que debemos darle gracias a Dios, la gran misericordia que tiene al ser humano. Exactamente. Sí, pero aún así, perdón, Sí, contiene, digamos, muchos de los elementos de lo que es la Santa Misa. Claro. Las ofrendas, al llevar ellos todo esto para ofrecer y compartir la glorificación, la alabanza, la oración, son elementos básicos de la Santa Misa. Y digo, desde esos entonces ya se estaba llevando a cabo en estas reuniones que tenían ellos en las casas. Así es. Si nos vamos al versículo 44... del capítulo 2, 2 versículos arriba, todavía nos da más puntos de la iglesia primitiva. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Eso todavía más fuerte, o sea, yo dar todo en común a mi comunidad es así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No era para el templo? ¿No era para acá? No, es para todos. O sea, está naciendo una cultura de la donación, del compartir, sin ver a quién estamos dando, de compartir entre nosotros. Pero ¿quién da esta fortaleza? El Espíritu Santo, alimentado por la oración de la comunidad. Por eso es la oración íntima, fraterna, común. Todos oramos por lo mismo. ¿Por qué? Por vivir en paz, porque no haya pobres, porque no haya injusticia. Y esa es la comunidad que está generando la iglesia primitiva, que no existan injusticias en la nueva comunidad. Que todo sea para todos. Que sea algo novedoso, algo nuevo, que se note que están haciendo algo bonito. Exacto, bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo cuánto dura esto? O sea, en algún momento ya no es tan común, digamos, ¿no? El tener todo en comunidad. En algún momento se vienen, como siempre, pues problemas o lo detienen o algo, ¿no? ¿Hasta cuánto dura? Tenemos, mira, como toda empresa humana, pues hay errores humanos, ¿no? Y sí, en la iglesia, a través de la historia de la iglesia, pues sí ha habido errores, vicios, pecados, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso lo podríamos ver un poquito en la historia de la iglesia, pues en los primeros siglos se empieza a distorsionar. Pero bueno, eso sería otro tema muy grande, Pati, muy amplio, muy amplio. Perdóname, una vez más. Bueno, pues hasta ahí vamos bien, chicos. Sí. Bueno, excelente. Vamos avanzando de una manera espectacular. Ajá. La primera comunidad, sus características. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles.
¿Qué quiere decir? Pues el testimonio de los que lo vieron, ¿no? Esas enseñanzas, te voy a enseñar lo que yo vi. Y nace la tradición oral. Aquí están haciendo la tradición oral. Están ellos transmitiendo oralmente los acontecimientos. Por eso dice, escuchaban. Y ya los que están escuchando, están escribiendo, chicos. Ya están escribiendo los acontecimientos. ¿Sí? Ellos lo están transmitiendo en forma oral. Esta es la transmisión oral, lo que estamos viviendo ahorita en el texto bíblico. Participaban en la vida en común. La fracción del pan, lo que dice, mira, por supuesto, nace la Eucaristía y en las oraciones. Los creyentes estaban todos unidos y ponían todo en común. ¡Qué bonita iglesia! Vendían bienes, posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. Imagínense cómo el Espíritu Santo les estaba moviendo el corazón y les decía, es que este tesoro de la tierra no es el que te debe de importar, sino el tesoro del reino de Dios. Está bien, yo creo que ellos decían, pues si el tesoro del mundo me está oprimiendo, me está esclavizando a trabajar, para tener, y esto no es lo que tú quieres, perfecto, tenlo. Lo que quiero es tú, a ti. Dice San Felipe Neri, paraíso. Eso es lo que yo quiero. Imagínense cómo estaba actuando el Espíritu Santo en cada uno de ellos, que vendían todo con tal de obtener el perdón de Dios y estar en paz con todos. Y en base a ello alababan a Dios. Todavía que se desprendían de sus bienes, sus propiedades, alababan a Dios. Imagínense cómo tenían al Espíritu Santo con ellos. Tanto que los apóstoles hacían prodigios y señales. ¿Se acuerdan que en el curso pasado Jesús les dijo, a ver, ve tú y cura, vayan y curen? Y regresan y dicen, oye, tus apóstoles no pudieron. ¿Cómo que no pudieron? Y lo regañan. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Y vean, ahora ya los apóstoles aprendieron de las enseñanzas de Jesús y hacen prodigios y señales en su nombre. Ojo aquí. En su nombre. No ellos. En su nombre. Y va a venir el primer milagro. Y viene el primer milagro. Sí, dígame. Dime. Pero en las comunidades cristianas las conformaban judíos convertidos. O sea, ya no tenían otros deidades, otros dioses, sino que ellos ya se habían bautizado. Los judíos no tenían deidades. Bueno, digamos, los paganos. Bueno, es que me estás diciendo los judíos. Ojo aquí, los judíos no tienen deidades. Los judíos tienen al Dios único y verdadero, Yahvé. Y por eso están en conflicto con esta comunidad naciente. Porque para ellos ya llegó el Mesías y para los judíos no ha llegado el Mesías. Entonces, ese es el conflicto que están teniendo. ¿Sale? Sí, porque hay un texto donde dice que le recrimina Pablo a Pedro porque no se quería juntar con los que ya habían sido, ¿cómo se dicen? Ay, se me fue la palabra. Ok, mira, Ruth, eso lo vamos a ver más adelante. Ese texto, pues sí viene aquí en Hechos de los Apóstoles, pero viene mucho más adelante. Entonces, si me das oportunidad de caminar con calma, yo creo que vamos a tener las bases para que todos entendamos lo que tú estás diciendo. Pero ahorita no puedo saltarme todos los demás capítulos. Permíteme un momentito, por favor. Gracias. Sí, gracias. No, aquí, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos, chicos? Son 6:30. Lo podemos dejar aquí si quieren, para que no cortemos el texto. ¿Se fijan? Es un texto muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo diría básico, como les dije en su momento, básico para los cristianos católicos, que debemos de conocer
la historia de la iglesia, cómo se fundamenta y lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? También a través de los siglos. Pero como bien dice la pregunta de Pati, ¿qué pasa? ¿No? Eso lo veremos en la clase que